escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Itxun orazoiaz, eder galantori, iturrira Bartolo, nahi badezu etorri. Itxur zelen polition zan. Patatia de belkoen, egon zan itxurritze. Itxurri politia. Los 48, o sea, 1848, se abre el expediente y en el 50 ya está construido la fuente. Oinkan bizegoin zeurien atzera honan zauero, baina punten egon zan iturrize. Sorrontzako iturriak berba ingo baleuke, zer esango leuke aztelen goxietan. Da hori abestiak, orduen asko abestuten zan, sorrontzan. Euken oinesteko iturrize baina, euken iturritako bat bestera kanalol bat aiken kuadruetan agertzen da. Da orduenan ganadu astoape igual ekarri eraten ure. Urgoso iturrie behar bada, izango zen urgoso manantiala edo dana alakoa. Baina bestela hori subitxea izen da, betidanik subitxea. A la fuente solía venir cantidad de gente, paraba en el tranvía, que tenía allí su parada, y venía a coger el agua de la fuente. Y de los tranviarios, porque había tranvías, dice que llevaban esa agua en barriles y cosas para Bilbao, porque dice que era un agua muy buena. Esaten zen, subitxeako ure eraten duenak berri Zorrontzara etorriko da. Iturrian zertago ardaltzu txuria, biokedango degu nahi degun guztia. Parkea lehen politia, baina arbolak ekezan politiek. Horrize berdia, bai berdia behi, dagoize zurize. En el año 1906 se inicia el expediente de construcción del paseo de Zelayeta y se plantaron una fila de plátanos junto a la carretera de Lemona. Iturri inguratzen eban, hola goxe, zugatze, sar batzuk urte askoko, sar batzuk, gaztainak pilongaz, esaten ginen dutzuna. Da gero, beste alboetatik, platanuek. Platanuek irula biladan. Y luego el paseo también, sí, con... Más que flores tenía árboles. Me acuerdo que castaños, que nos solían caer encima de la cabeza las castañas, de eso sí recuerdo. Fíjate, la cantidad de árboles que había. Al lado de la fuente había los bancos como ahora aproximadamente, y había una gasolinera y había un puesto de periódicos que vendía Juana, la periodista. Bankuek parke guztizen, jarrik egoteko, arbolak ederrak. Y el tranvía pues pasaba ahí también. Tranvías que iban a Durango. Ahí donde estaba el bar León y el bar de Teles, ahí paraba. Dan beti egoten zan gente itxoten edo torten, joaten edo... Allí colgado en la escalera, si venía el cobrador. Cuando cobraba todos los días, siga, y el otro, más serio, plan, 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 plan.
Pues cogíamos, venía el tranvía y íbamos corriendo, tenían un tope atrás puesto, por ejemplo, sin tabla, y estamos allí. Y nos venía el corredor del tranvía, cogía y nos echaba arena de eso. Pues tenía la arena, un cacharro de arena, para echar a los raíles del tranvía para que no patine, para andar. Le sacábamos el trole, muchas veces, por la parte de atrás, montábamos allí en el tope y sacábamos dábamos a la cuerda para abajo y salía el trole. Los tranviarios iban al bar de hoteles y un día arrancamos el tranvía. No voy a decir quién iba de conductor porque si me oye me mata. Y nos cogieron después de las vías, fíjate, con el tranvía. El conductor y el otro. ¡Parar! ¡Parar! ¿Y cómo se para esto ahora? Yo recuerdo que fuimos a Gorbea un año y fuimos en el tranvía de Lemón a Ratia. El año 47 que estaba yo en la mili fue el último año que quitaron el tranvía el 47. Todavía ese año yo fui en el tranvía a Bilbao. Aquí estaba el cine, había la primera Icastola, estuvo aquí, la primera Icastola y un cine también. A la parte de atrás había cine y la Icastola aquí delante. Pero eso durante la guerra vino abajo, o sea, se derribó. La fuente, la gasolinera y la cafetería de Sarri. La cafetería y el cine estaban juntos. Y por ejemplo, Sarri está aquí y aquí estaba pues el cine. Salían, como digo, del café de Sarri con la gabardina puesta y andando hasta Urriche. Ahí se lavaba la ropa de los futbolistas, el fútbol, Y bajaban al río de Arredi a lavarse allí. Y luego bajaban otra vez al café de Sarri, allí se mudaban y se vestían de esto. Y luego pues a donde sus novias, al cine, allí se iba mucho al cine entonces. El cine de Sarri, el único que había en Amorita, era muy famoso. Entonces estaba el mundo, el cine aquel. Había películas en Olo, en el mundo estaba, y nosotros íbamos al cine, valían 30 céntimos o 30 céntimos para o 15 céntimos. Por la parte de la calle San Pedro salíamos cuando terminaba la película y allí seguido estaba una barbería de Beascochea, de Boroa, que era Cojito él. Luego estaba un almacén de cementos y luego seguido hasta el chalet hasta el jardín de Goicolea estaba un tal Cañabate que vendía caramelos y revistas. Y por la parte del parque, hacia el kiosco, estaba la Icastola, que daban clases en euskera. Solíamos ir allí, era nuestra preparación. Y yo solía ir allí, porque yo andaba en la Escuela Nacional, que estaba en el ayuntamiento, en el piso de arriba, pero allí tenía un amigo que andaba en la Icastola, Juan Manuel Artoneche, el joyero. Y allí iba yo a esperarle cuando salía de la Icastola. Luego ya se quemó todo. Gerrekera joan urduko, baina gerrekera joan urduko ameti paseu ziren. Da VR. Aquel día estuvimos, del parque íbamos mucho a la torre de la iglesia. Un día nos pillaban en el parque, otro día en la torre. Y ese día estuvimos luego viendo el bombardeo también desde la torre de la iglesia. Se veían los reflejos de las bombas, desde lo alto de la iglesia, de la cúpula. Subíamos hasta allí. A refugiarnos. Una vez en el parque, según nos pillaban, donde nos pillaba, y otra vez en la iglesia. Al pasar la barca le dijo el barquero. Yo recuerdo jugábamos con chicos y chicas a la cuerda también, a las tabas o como era aquel, también le jugó yo, a chapas y a tallas. La sokan, o taizen, arrezek kaminoan kotxeri besan ibiltzen da. Kaminoan arrezek, da hartu taize bat, marmoleskoa erolango harri zer bat, da taizen horreketan, hanka bat az,
bota eta arrezia zapatzen dugunak fuera. Eta sokan, kubike, eskonderite, kubike. Sasoiak zituen jokoak ere. En fin, urtean zehar, derrepente, zelan edo nola ez dakit, baina txapak ataten ziren. Y a la trompa mucho, lo que más a la trompa. Y a las chapas también. Eta hori ere, derrepentien desagertu egiten zen. Eta gero etorten ziren iturriak. Ahora los chavales llevan un coche atrás, nosotros llevamos una cuerda y una caja de zapatos. Vacía, con una que íbamos más contentos que la puñeta. Pues con las hojas hacíamos coronas, trenzas, reinas, princesas y esas cosas. Solíamos hacer con las hojas y las chiviritas, también coronas, pulseras y con cosas de lo que cogíamos allí en el parque. En las escaleras para los váteres y las escaleras para el kiosco pues era el palacio nuestro y entrábamos, eso era toda nuestra fantasía de... Los ladrillos, recuerdo que eran como hacíamos de cocina, con los agujeritos y luego con las margaritas, las hojas de las margaritas eran los granos de arroz y el centro del huevo, o sea, teníamos mucho ingenio. Kieskoan, goizen, kanpota alderdiki, haintxe, pedoka olgetan, errapetan. Han ibili egin zezan, justeko be, da egundo be juzi bez. Araganera izan da, eta, guazen. Ero zerien, jendia jantzan da bilen lekuen harinik eta narrapetan batetik bestera, danak asarre, aguasilleturri que fuera mendi. Ja. Y las romerías se hacían en el parque, con panderetas y esas cosas, todo eso, panderetas y acordeones, lo más bonito que había aquí en Vizcaya. Marcelino, un tal Marcelino, tocaba el acordeón. Había parque, pero no había kiosco, el kiosco que estaba no estaba antes. No estaba. Lehenengoetan, arbolak parkien, da arbolan egote zan txarterina joten filarmonikia. Había aldamios, como aldamios, allí subía la mujer y el hombre con la pandereta tocando. Era un buen acordeonista el padre de Amuriza, era un buen acordeonista. Y triquitrisas, en fin, había todo ese tipo de actividades. Titulares, chambolín le llamaban. Y con aquel bailábamos las jotas. Da lauretako erromerize. Ondero akabe dube, sortzibekero. Sortziterritako ya etxi. Pero luego el último paso doble, la banda de música. Mi padre nació en 1891 y con 15 o 20 años ya tocaba en la banda de Amorebieta, que el director era Nemesio Vicandi. Pasa dobleak eta flanezetezan. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela... Eta izan, agordu zu zerbadeko paia ez. Antxe. Y cuando terminaba aquella casa corriendo. Gernikatxu, izote zegoenien. Beratzitan, Gernikeranto. Etxin egoten espaldintzen zen, Gernikatxu batera, Gernikatxu gorantzat agutxera sartzen. Zue mudentu zue? Zue, a las 1500, ya. Cualquiera entraba a las 1500 en casa. En el año 1912 se inicia el expediente relativo a la construcción del frontón en el Paseo de Celayeta. La ubicación es la que actualmente posee el frontón. El frontón también está donde está ahora, pero descubierto. Si llueve por la tarde, se jugará por la mañana. Frontoio bizesan, un baino asko luziagoa. Frontoio bizuen amaboste kuadro, de 4 metroko cuadro bakocha. Había mucha afición, había. Pues jugamos de pequeños también en el frontón, con alpargatas rotas igual, pero jugando a pelota. Entonces alpargatas, esta que sale de 2 días de comprar que ha roto las alpargatas. A ver. Había pelotaris del pueblo muy majos, jugaban bien. Uno, José Aguirre, Teco que llamaban, hijo de Cándido. Urbano Larrocea,
jugaba una India, don Claudio, jugaba León Salaverría, jugaba Alberto Iza. Luego tenía a los hermanos Tirrita, Joselito, Calero, 3 hermanos, y Pachi Sastre. Los 4 también jugaban a la pelota muy bien. Amorebieta IV y los Coz, o no sé cómo eran, y los hermanos y del bar, había mucho ambiente y solían venir allí, y me acuerdo del ambiente pelotosale que había. En el año 1919 se inicia el expediente de construcción del matadero en el Paseo de Celayeta. Donde es hoy en día el ambulatorio, pues primero hubo, yo conocí matadero, después alhóndiga y luego ambulatorio. En el matadero, pues nosotros de chavales íbamos a ver cómo mataban las vacas, y estaba de matarife Juan Mari Gallarzagoitia. Frontoiaren ondoan, segon alhondiga. Segon terraza antzerako bat, baina uregaz. Gero pelotan, gora joezkero goitik zegoan, pareta lehengo, osea, txapatik, paret bat, ez da izango zituen, 1 metro eta gero alambrea eukan, pelotak geratzeko, baina hala ere joan iten ziren, orduan, alhondigara joan behar zinen, ben eskatu, igo gora, pelota hortoztu, pelota hartu, begiratu ia ber pelota gehiago bat zeuden, hartu arek ere, eta bera. El año 24, expediente de construcción de un encachado o probadero de bueyes cerca del frontón. Hacían prueba de bueyes, allí, y de caballos también. Los caballos de pradera, de Bilbao, los caballos percherones grandes, contra los bueyes. Y ganaban siempre los caballos. Igual, urtien igual, hogeita marre probak egoten zen, zorrontza. Gero jaietan zerbitzu egin di probak eta egote zinien, zerratu olakaz, kobretako, entradia kobretako. Y también hacían combates de boxeo, ponían el ring en la mitad del frontón. Los campeones de Vizcaya boxeaban en el parque. Ponían un tinglao allí, un cuadrilátero, y allí boxeaban. Carreras de motos y se hacían en el parque, ciclistas también. Y toros también hacían en el parque, en el frontón. Ponían un cerco de tablas, todo, y hacían los toros también allí. Luis Inchausti, de la cuadrilla, y Pacheco, el del cojo, y todos esos eran de la cuadrilla de toreros. Izaten zan, Joni Digoras eta Txitxu Estrebiana. Horrek izaten zan hemengoko los sobresalientes. Íbamos con la banda a tocar también, a los toros. Gero, bueno, mire lagun, nire bai, nintzen, hirulau urtien, de ayudant, de torero, de banderillero, da bai agaldan, izaten zan, una juerga, además erditzen que urtetak inune erdi boskortute bilurrek entzeko edo ez dakitzetarreko izango zan. Esto te estoy diciendo del año 34, 35, 36, que hacía de Tancredo, un tal Macala. Cuando salía el toro, él hacía de Tancredo, se ponía en la mitad de la plaza, quieto, 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 mirando al cielo, y el toro le olía y iba de largo el toro. O sea que alguna vez igual le olía que era persona y le daba una sacudida al aire, Macala, iba. Y me acuerdo una vez también, sacaron los toros del camión y se escapó un toro. En las campas del Betre, que le llamábamos ahora Iserbecoa, que es donde están las casas hechas, antes no había casas, y marchó para allí el toro. Y una mujer de Ovena subió un árbol con el toro, corriendo. Y no sé cómo se subió, a un pino, a un árbol se subió para cayó con el toro. Y luego de allí volvió al parque, y del parque que eran los váteres y eso, saltó por allí, y entonces cruzó la carretera y fue carretera a Guernica. Y luego la Guardia Civil allí le mató. Pero bueno, todo el pueblo asustado porque salió por la mitad del parque y eso, y toda la gente pues asustada, corriendo a sus casas y uno porque no sabía lo que podía hacer el toro. Y luego la Guardia Civil cogió y con 2 disparos le mató.
Había un caserío viejo, pero ese se quemó el año 34, se quemó aproximadamente. Y fuimos nosotros de la escuela, nos dejó el maestro ir. Estuvimos viendo cómo se ardía todo, un caserón viejo. Había una herrería. Y enfrente, donde está ahora el Lopene, estaban las ruinas de nuestro caserío, que yo no conocí, pero era el caserío Lopene. Ja arrisi bakarrik lurrien. Ba hori da naberosi zeuen herrize, da eran zeuen parkie iturritik ba goikolean etxeraino. Parki, hori izan ba esateko lehenengo ampliazioa parkiena. La herrería luego pasaron a la parte de al otro lado. Da gero erratok izen, segiduen zain sepa urien errotia. Allí parketi beti ure, osan errotia. Aquí está el molino de Lopene. Y este tenía un desagüe que por delante de la herrería venía, cruzaba el camino, cruzaba el parque y iba debajo de la Casa de León. Y por debajo de la Casa de León aparecía detrás de la Casa de Gloria. Y luego ya iba libre, que aquí, ¿ves? Aquí figura por la finca de Jauregui y ya desahogaba. En ese túnel le hicieron un trozo para el subterráneo, para las bombas y eso, para que nos escondiéramos allí cuando los bombardeos, al lado del kiosco. Da paseo barruen, da kangarro que arrape bai asko. Ahí entrábamos por la parte de Manupique, por detrás de Politena, estaba la casa de los Forales. Entrábamos a coger cangrejos y por todo el río salíamos hasta donde Jauregui, de chavales, cogiendo cangrejos. Era un túnel grande, muy alto, diría igual pues 3 o 4 metros de altura. Y iba el río por allí y cogíamos cangrejos y cascaños y de todo ahí. Además con el sobrante del molino de Lopene, la harina, el sobrante, los peces allí, bueno, tenían comida, el túnel ese. Uriak da errotiok izeuen, behien bizi zen. Da eskilara batzuk, arrizko eskilara batzuk, izoteko gora, da goien bizi zen. Zapat pregonerue, aldiketa zanien kamioen frutak eta hor duen, arek tamborraz, ayuntamientoen tanto emongotzien da. El alcalde no sé qué, o hay fruta que se vende en el parque, da reye vuelta batemonda, gente etorten zan. Nos hacían marionetas, él. Unas marionetas muy bonitas, nos solía hacer, le gustaban mucho los niños y nosotros siempre detrás de él. Desde para el pergonero, cuando pasaba o se perdía algo, él por todo el pueblo tocando el pergón. Y se llaman el Real Celebration, vaya, bueno, voy a hori bakarrik, el zapa, beti, el zapa. Da bestalde erdi zen, eskilarak izan da, arrizko eskilarak. Izen zen Nicolasa karameloak eta saltze zuzenak. Y la castañera aquella... Era una muy gorda y tenía unas faldas grandes que tapaban hasta el suelo. Y bueno, está un ruido, ¿qué pasa en el parque? Y eso, Nicolás le ha dado un mal, y vimos que la gente salía. Una rata en el parque fue escapando y se le metió debajo de las faldas. Empezó allí a chillar, toda la gente chillando. Y la gente se apuró, ¿qué pasa? Y llamaron al médico Alegría. Y de repente viene Juan Alegría y ¿qué ha pasado? Que se le ha metido una rata por aquí, se conoce que había venido de la herrería, y pues se ponía con unas faldones largos, unas faldas largas llevaba siempre, y mucha toquilla, oscura, sucia, una cosa, pero era muy cariñosa ella. Y venga, aquí, que hay una rata que no sé qué, no sé cuántos, vino a la alegría, le metió la mano por el culo y le sacó la rata. Pobre rata muerta de los... Bueno, fue terrible aquello, lo de Nicolasa, la pintoresa. Da behien Lopenen tabernia. Da eurrien ukizeuen, txopoakaz, lau arbola ero, txopo ederrak eta maizik eta pintxe zeuzen, da haren segiduen zan Turibuen den dia. Han sartutzen zinen, sako patata katean, baban eusien sakue, apurtxo eta horretxu hau, leku barik edo, dana baterik eta. Da horren esakuen gainien egoten ziren kaja pare bat, horrek kaja biribilek, sardina sarrak. Todavía me acuerdo en la entrada unas sardinas viejas, una tienda preciosa con suelo de madera. Garbanzos y alubias de varias clases. Azúcar también. El aceite también era a granel, por litros. La botella 1 litro, medio litro, 1/4 litro, lo que quería la gente. Hemos tezu kilo patata bat, ero bi, ero porru bat, ero bi, ero sardina zar batzuk, ero aitzen zate da zer, eta apotezu.
no sé, y la gente era muy, no sé, era muy... más, yo creo que más humilde que ahora, más sana. Ya la gente muy buena, teníamos, no sé, más confianza. Estrazako papel baten, zer baten apuntata, hola bizera zedi baten edo zen, zati baten. Apuntata ben eta gero areke gorde eta gero zapatuen eta zea eta zer sorduzut eta atuan eta ben kontu eta utz. Y luego la plaza también se hacía, en el parque también se hacía plaza, venían las bendejeras. Da ona etorri egiten zen, gura madefunti bendekiaz asko. Baina ni oino gazti nintzen. Baserretako jenti etortzen zen, merkaba ederraten zen, Oro minoko erdiko rotatik. Etorten zen zorrontzar, bendekiaz. Zelen jente guzti etorten zen, baserritik ona domeketan, saltzen geuse, astoagaz. Gero kipola sasoien, kipolien da setiembreko, abe bai, sasoien sasoako domeka guztietan irametortzen zen bendekiaz. Itzurgen onduen, gura madefunti genealin itzurgen aurregalin otezan. Parkien, zaleetan, aurregaldien, itzurgen dortze. Da, amendik hilara bat, da, horti bestila bat otilez, otezan, hilara bi otezan, bendekiaz, plazie. Pintxuruzie, entzuti bako zinok esan betzue, pintxuruzien betileko baten. Da, gura madefuntia etxen kontrak otezan. Da, aleku hartu, itxikarru bia moduen, seitxerdiztako mesara larra agutezan. Oro minok puntatik etorke, seitxerdiztako mesara. Ay, aquellos famosos charlatanes que venían vendiendo... hojas de afeitar, hola, como geuse, que no sé qué, y te regalo esto y te cambio no sé qué, por tanto, no sé qué. No te vendo ni por 10, ni por 8, ni por 6, ni por 5. No, te vendo por 4 y encima te doy un regalo de no sé qué. Te decían que valían 0,25 una hoja y te regalaban otra. Ahí también recuerdo en el parque vendiendo esto para los piojos y... Una vez le sacaron a uno... A ver, tú ven aquí. Y le echó, oye, y los piojos ahí. Luego, ¿cómo le llamaban? Pequesorri le llamaban luego. Pequesorri. Turebion dendia, eta dendera, dendia alege urduko, zen portalia da pixueko izin. Turebio bera, da bestien Fidela plantxadoria, bizizien. Da gero dendia. Da dendi lurrongo izan zen, bar kaiku, tabernia. Da kaikuen ondoan egon zen Maria tenderia. Maioran dendia. Da gero goizen, eskilarak, da goizen ja telefonikia, ze orduen esan egoten telefonorik, orduen danak, ze era, la telefonika. Da gero goizen bizizien, Julika Tutxue jostune, alabia izan zen profesoria, Maiora bera, atutxa usaba, etxin usaba. Da goizen Pedro Pinturas, da beste ez da enorzan. Goizen pixu begia. Da behien, segiduen, portaldetik segiduen, izan zen Txomin Argintxona, bizikletak arrekletan da, portalde txosartxubet, txikitxubet, txintri bizeben, lan txikitxubet. Da, haren segiduen izan zen, frantzesak arnezerue. Oino karren, antxin ez dala, kendu deu frantzesak, karnezeiz jandi. Luego, por la parte también del parque, por el otro lado estaba el Teles, el bar de Teles, el bar de León, Felisa, que era la dueña, y el bar de Gloria. Gero, egon gure txie, errekie, da gero, beste dana guztize, txale de Jauregi. Oita bena Venecia... El fondo del parque estaba en la de Legorgé, que he dicho, y luego estaba lo de Urcelay. Y Urcelay, como era contrincante de Jáuregui, puso un águila desafiante que ha sido una pena que quiten aquella casa, era una maravilla de que no miraba ni para el norte ni para el sur, le miraba a Jáuregui como diciendo aquí estoy yo.
En el 31 aparece la construcción de un kiosco para la banda musical. Lari, rarorari, lararirerora, lararari, rara, lari, larirero, la, larira. Antes en el parque se bailaba en verano y en invierno tocábamos en esto, debajo de los arcos, y se bailaba allí debajo de los arcos y alrededor de la fuente. Y la banda de Rafael Cañón y todos esos también, luego los domingos. Nos llamaban la banda de la gota de leche, porque todos éramos de pantalón corto, como quien dice. Desde que empecé a tocar la banda, con 13 años, hasta los 23 años, el trombón. Todos son del pueblo, todos del pueblo, una banda estupenda, hombre, joder. Los de la banda, como le llamaban los bandoleros. Cañón era el director. Y luego los más veteranos eran mi padre, mi hermano, José Luis Barreras, Gregorio Cholón, Germán Cearsolo, el herrero. Este entró conmigo el año 36 en la banda. Pues no sé, a las 6 de la tarde empezaba y tocaba la banda música. Entonces se bailaba mucho el paso doble. Como había muchos toreros, entonces había muchas corridas de toros. Y el paso doble era el que más... Y el tango. El tango de Carlos Gardel se bailaba mucho también. Honek amoribietenak, Angelita Moribieta, kapitana zuzkon luzana, horrek tangoak izan zanen. Espezialak tangoak jantzan. En aquellos tiempos si tocaban boleros, tocaba pasodobles, tocaba de todo lo que estaba al día, joder, el mar, aquella canción francesa tan bonita y joder. Terren, arrasalgo lautorrizetako jantzan da. Nosotros íbamos al partido a Gurriche y teníamos que salir pitando de allí porque llegábamos casi tarde. Por ejemplo, en el kiosco la banda música tocando o la orquesta y las chicas salían, los novios salían, los novios, ¿no? Pero lo demás, las que estaban libres, salían las dos chicas a bailar. Las solteras y los solteros esperando. Y había que ir a pedir baile, porque claro, las chicas no entraban a los bares. Ahora normalmente hay que ir a los bares para congeniar con las chicas y eso, pero entonces las chicas no entraban en los bares. Entonces se ponían a bailar, entonces el amigo y tú, la cuadrilla, pues bueno, ¿con quién bailo? Pues oye, tú conmigo tal, y vamos a pedir baile. Si teníamos compañero, pues con compañero, pero si no teníamos, nos poníamos las chicas y nos venían a buscar. Da zu joan da, beselingu jantzan, batzuk bai, de beste batzuk ez, da venga, aurrera. Y otras veces se daban vueltas y ¡tec! para a ver quién de los dos les interesaba, ¿no? Se decían, oye, ahí vienen, pero yo quiero bailar con esto, me doy la vuelta, ¡tac! Horrerik bai, horrerik bestiari ez, horrerik bapiz etorkezionarek, da, ez, da bestiak beste batzugana joan daku. Sola, taza y media. Entonces iban allí a donde las chicas y Mercedes Janzanín Goseta, bueno, o querían o no, que te decían o sí o te decían no. Uno de la cuadrilla que era pequeñito, Zacari, y con aquella no les gustaban las chicas porque era pequeñito, gordito, pequeñito. Entonces, cuando iba con Juan o con Carmelo, sabrían enseguida las chicas a darnos baile. Pero cuando iba con Zacari, pues solía ir escondido detrás mío. ¿Y el otro dónde está? Pues el otro no sé, ahora vendrá. Yo le agarraba a una cuando se abrían. Y el otro a Zacari tenía que ir con la otra con Zacari. Y vino un amigo, un amigo mío, Josu Alegría, con un amigo suyo. Y dijo Josu, yo voy a bailar con la más guapa. Yo creo que se refería a mí, no, era Amparo Pértica. Y a mí me tocó bailar con su amigo, que fue Vitoriano Goiría, que terminó luego siendo mi marido, claro. Aquí hay chicos casados con chicas de Amoribeta que entonces venían aquí al baile y aquí se juntaron. Y están casados ahora con hijos y con nietos y todo eso, claro. Javi, ven, baila conmigo. Gartxar, ven acá. ¿Por qué? Porque está ese de Ibarri, no me gusta nada Ibarri. Orduen, da gero igual etorten ziren los que te gustaban, y dice, ala, ya zaitez, oine, txibakien, oine, agarratu bezaitez ziein, eta nos teníais de comodines, da zuepe baita.
Vaya, horixe, kantzan iten ginduen, da, con la mano bien puesta, hijas de María. Tú sabías quién tenía novio y quién no. Y quién se arrimaba y quién no se arrimaba y demás. Y si te iba a dar o no también sabías casi antes de llegar a donde ella. Nosotros tocábamos 2 piezas, la banda, y 20 minutos de descanso. Esos 20 minutos tocaba la orquesta. Y si queríamos bailábamos o íbamos al bar a tomar un calmante. En el parque tocábamos también la orquesta. Teníamos orquesta, los mismos músicos formaban una orquesta. Sin eso, con el bombo, sin ese recarte. Entonces aquel ponía los tickets, tú estabas bailando, te iba y, oye, por favor, a los chicos, las chicas no cobraban, los chicos. Hombre, la orquesta moderno txuauak. Apurtxo gero txuau ja etorri zirenien lehenengo Europako lehenengo korrientia, lehenengo rock and rollak. Musika hain ezberdine, are mutilek, areke ule luziakaz, bai, euren trajeakaz, bai, fiketan zara lehenengo Beatles beti euren trajetxuek eta korbatatxuek gure mutile muduen, ezta? Da, uliak. Da orduen hasi ziren bertoko mutilepe are muduen ipintzen. Ja, sala de fiestak hasi ziren zabaltzen, Veneziakoa eta ez dakizen, eta ja parkean lau. Ja, ohiturak aldatzen joan ziren, jentea dantzatzera, joaten zan leku itxietara, diskoteketara eta hori, eta horko deklibea hortik etorri zen. Una pieza bonita, cachis, joder, un tango, me cago en lo que era un tango, un bolerito y tal, y, joder, es que se te escapan las cosas. Era un parque que aproximadamente la mitad, un poco menos, estaba ocupado por una casa, un caserón, que era de la familia Goicolea. Delante de nuestra casa, enfrente, a mano derecha todo, hasta la carretera que es ahora Txikiotegi, hasta allí era todo de Goicolea. Erlia kantidadia ez dizartze zegoen arek. Goikolien krisediak, Rikardak, bueno, dana, zer matzabe asko, madarizek asko, sagarrak, handiz esan da, handiz. Solíamos entrar por la pared a coger manzanas y peras, y higos también. La criada cuando hacía pasteles y cosas nos llamaba y íbamos nosotros allí, nos daba los pasteles y cuando recogía la miel que también tenían enjambres. En el caserón había 3 viviendas, una vivían ellos, los Goicoleas, y la otra tenían alquilado. A un tal Lucio Arteche, que era taxista. Kotxe berde bat egizemen Lucio Artetxek orduen, da gero zintia gure dendak, osea, nire koinetuen dendak, batin izen zan. Almacén de muebles, almacén de muebliakaz, oiak eta nien moisesak eta horrek eusok. Da bestin izen zan, honek euse guztizek saltze ziena. En el año 1955 se procede a la expropiación de la finca de Goicolea para ampliación del parque de Zelayeta. Goikoleak aieri presidutzen da saldutzen. Orduen zan 800.000 pesetas creo que eran, no llegaban ni a 1.000.000. Da jek diru ikusen ez, ba aiek sortzen erdu bizerteko zu dirue, karriko bankutike. Da aiek pagotzen dana eskuen, baina gero ayuntamentua atzien. Gero nik ez dakit testamentuen nori ero herriak zelan egin duen hori transizioari, baserriegaz, baserrien terrenoak ez geratzeko. Ez dakit. Baina hortxe geratu, hortxe dago. Herrientzak eusuena dana. Kendutzen dana parki egitekotan. Aite gero bai, juzgeua ez da ibilizien da, bai, hemen ez doa ez zebe gehiago gero, parkia baino, hemen parkia. Da zer ez horien egin. Como te he dicho antes, la mitad o así, un poco menos, era el jardín de Goicolea. Y el resto pues eran paseos y flores. Jardinekin je, bordintxueko lan. Oino garnen zura arte gondi ez horrek, Da gero izan Goicolea etxi erosen zeruen, da orduen ja, izan ja definitibo ja, oingoko parque. Entonces hicieron todo aquello parque también. Y es cuando trajeron unos jardineros que vinieron de Ávila. El parque pues se hizo nuevo, todo lo hemos hecho, entre mi hermano y yo, lo hemos hecho nuevo todo. Da oso gustu handiko jardine izan zena. Zodoretzak ez dutzen diru asko emoten, da orduen berak batu hasize, lagundu ontzet.
kalendulak eta petuniak eta batzen, holako posporokaja baten, eta gero erain. Kizoen matader osarrien eskinetzu bet, hortutzu bet, eta itzen zuen bere lorak. Da berak ez izen dipintzen lorak eta geusek eta... Bera bai, bera. Lo primero que se hizo pues, fue eso, tirar el caserío y adaptarlo a jardines. Incluso pues quedaron algunos de los paseos del caserío, han asistido hasta ahora. Horretxe bateko jardine dau, da jardina pruet historikoa, estilo frantzesa, dana simetrikoa esan dutzu, las rosas jogas, da temporada kolorak, betikoak gaur egun pinten dizenak. Incluso había un depósito de agua que le tuve que romper a base de porra y que estaba mirando todo el ayuntamiento como le rompía y bueno pues... Epoka bateko jardietiz, pasan mendeko azkenekotan ezin olako moda basan, da gehien hasien asimetrikoak. Todo se hizo a base de pala y carretilla, mover toda la tierra a base de carretilla, a base de todo, y bueno, pues el diseño del jardín todo lo hicimos nosotros también. Nik gogoratzen dut, ganera titulua erdera zepinotzegun El Jardinero, san. Eta zeuenien, egiz esan parki zeuen impecable. Osea, lora guztiek perfektuak, bedar guztiek, arbolak, dana zeuen perfektuak. Se hizo la piscina luego, hubo unos peces, pero eso vamos, ha sido posterior. Eta beti ukizuz Estebanek lorak, temporadako lorak laulekutenan. Eta beti izen zan berentzako beliku bet oso zain dute egon zana, eskulturatxu bete egon zan erdien. Nahiko motza, baina, guretzat bauru botaten zeuen, da zaratia egiten zeuen. Eta igel batzu, hau eskinetan gure botaten. Holan gizon txikitzu bete buruzoia esan bera, da guazile bebitzen zan beti parketik. Ze hori gizon hori antza oso ondo zaintzen zaben jardinek eta gukumie beti zarrute gotein zan jardinetan. Da guazile etortzen zan atetik, belarriketik hartu, da atara hori beste joku guazan. Bilbo meda emuduen Doña Casilda basorrontzan, berezu zeben izatea Parke Zelaieta, Don Esteban Montes. Zelako parken atze manteniutak hainbeste urteetan hori manteniu moduen diru barik, baita zupiloagaz, pertsona bada batzien. Etxuraz, Zelaieta familiaren abizenatik dator, eta Zelaieta familia izan zen bere garaian Perura joan zen familia bat, urregorriaz dirua, eginda, eta horko Benitza Zelaietaren diruagaz egin zen Kalbarioa bere garaian. Eta uste dugu Martin de Zelaietaren diruagaz egin zala lehenengo parkearen diseinua edo lehenengo jardinak edo izango ziren. Niak horretan az, neure gurasoen kontu batzuk, ez? Zelan orduen etorten ziren, bentseixo eurek gaztie zienien da, ni jaio orduko, erek esaten godera bat titiriteroak eta etortzen ziren igual, da parkera eta da jenti parkera bajatzen zen etxeko bankuekaz, etxeko silekaz, da... Primeros recuerdos, esos son los de los comediantes. Joder, las comedias. Hoy. Los hermanos Ramplín. Comedias Jesús María. Porque ya yo tenía. En verano las noches de comedias era... Con la silla de casa para sentarse hacían un círculo. Generalmente payasoak eta... Yo de chaval me gustaba salir. Pues contentos porque estábamos hasta las 12 de la noche en la calle. Trapecistak, malabaristak, pailazoak... Ziten zan, jaialdi, oso boliche. Uden sarriken honek zapak pregoneruek, honek jote zeben pregoia, zelan amarretan komedizek. Era impresionante, íbamos con una ilusión enorme. Era bonito, porque nosotros no veíamos teatros entonces. Los hermanos Ramplín, Chicharro, los hermanos Bienvenida, Carajaula,
eran varios grupos, trabajaban muy bien. Íbamos nosotros con un banquito desde casa, nos sentábamos en primera fila a ver las comedias. Ya íbamos igual 2 horas antes para coger sitio. No sé cuántos habitantes seríamos, pero si éramos 5.000, 4.900 estábamos allí. Y luego en mi casa, Aiche tenía en el portal cajas, porque antes el jabón Chimbo venía en cajas de madera, y le cogían las cajas para sentarse y luego le volvían a dejar otra vez. Le decían, Toribio, te cogemos luego las cajas, sí, ya podéis coger, pero luego dejarme, sí. Y luego volvían y le dejaban. Y se ponían al lado del kiosco, ahí también todo, joder, y la gente salía a ver eso, salía con la silla de casa para sentarse, hacían un círculo y en medio, pero joder, payasos. Gente que se metía con los niños. Una de las veces tú no tenías que hacer nada, solo pues con una mano así, con la otra así, con un pie no sé cómo, con el otro pie no sé cómo, con la cabeza, o sea, no tenías que hacer nada y al final tenías que estar en... Y a mí me gustaba salir a esas cosas. Bat, ezketan guzteko. Bizirik kajan sartu, da enterreu. Inote zegoitxe zeurien lehengo, da gero lurrien sartu, hemen Leonen soloan, Leon tabernakoen soloan. Hor, zuluain, da hor enterreu. Y una vez hicieron a un perro grande, le pusieron cuernos de toro y hicieron de toreros los comediantes, y luego a todo el joven que quería ir a la plaza también, y salieron bastantes chavales jóvenes de 15, 16 años a torear con la capa al perro. El perro estaba maestrado, el perro te acosaba con los cuernos, muy bonito era. Baina beste batzuk inotize hori izan, jentia, da piedra solea, larrakoa ontsilana, da barreztu hengu ba. Inotizeu, da gonak altzeu baso, da bestia gonak altzeu. Inotizeu, gonak altzetan hango barriak eta hango zerak. Generalmente iziten zama payasos da holako geusek edo bat emata bestu, bebai. Castañuelas, pero ellas vestidas de riojanas, y esos bailes aragoneses mucho. Yo creo que la que más venían. Y pues eso, bailaban, otro contaba chistes, otro hacía de payaso, otro andaba en una bici de estas de una rueda y hacía para atrás para adelante y eso. Komeria horrek danak zeukaten eskema antzerakue, kanto batzuk, bailaso batzuk, rifa bat. Luego sorteaban pues que si una manta, las rifas se compraban y se sorteaban cosas. Una hora de rifa tenías allí, mientras se cambiaban los dos, porque joder, allí uno hacía de todo, hacía casi de león, que no había, hacía de payaso y de equilibrista, entonces tenía que... La rifa es lo que más duraba, ¿no? Y lo que sacarían. Ekilibrista batzuk eta etortzen ziren, honek igual kable bat, estruktura bat monteute kioskoaren ondoan eta kable bat botata. Kable horretik joaten ziren gero motorrien eta holan, ez? Nire azken gogorapenak, hango komediante edo antzerakoenak ziren ekilibrista horienak. San Juan de la Portaletaña, zapato arratsalean. Primero, eskutiagaz ama berinkituten soloak. Uretan ginen landara, galtzu eskuitekaz, da kanteu. Zera, San Juan bire gainez, gure txian lapurripez, zorginipez. Gure soloan zorginipez, lapurripez, zugeripez, zaporipez, badagoz beraz errebeitez. Da etxe kantu, de beste lekoa, da gran beuz. Un espacio libre ahí al lado del frontón y allí hacían la hoguera. Y claro, luego alrededor tocábamos el chistu. Yo me acuerdo de hacer unas birbilquetas, pero de cientos de personas y gente mayor, jerseys puestos en la cintura y una romería preciosa. La gente saltaba, iba atado, pero un festejo, así de gente. Y luego volví al kiosco y allí tocaba bailables. Y ese día había bailables también. Joder, Milta San Juan. Era la primera fiesta del verano, la primera. Posik, eguetan etorteko, etxeti urtetako, ostan zen eskindun urtetan, da jarmen kaileta. Martikin Etxeurrien, Moscuena de Marisa. Menuda pasada nos dio el padre, porque no habíamos estado a las oraciones en casa.
San Juan de la Porta letzaina, zapatu arratsaldean, 14 trompeta joten, motroilu baten gainean, urra, urra, urra San Juanetan, jantzan egingo du ifarrasetan, San Juanera goaz gu. Estando nosotros tocando, también Santa Nacho, entonces hicimos con la banda de Santurce relevarnos, que era larga la noche, hasta las 2 de la mañana o las 3, y estuvimos tocando nosotros por un lado la banda de Amorita y la de Santurce, relevándonos. Cuando terminó la banda, a las 2 o así, pues la gente quería más. Y el alcalde le vi allí en el parque, Pedro Yarza, mirando la fiesta, y bajé yo y le dije, Pedro, la gente quiere más música. ¿Hasta cuándo quieres, pues? Me dijo. Yo tenía amistad con Pedro, porque de la sierra le solía llevar serrín, para el bar, para chiquín. Entonces se usaba mucho el serrín para hacer la comida. Y me dijo, ¿hasta cuándo quieres, pues? Pues 1 horita por lo menos. Pues hasta las 3, vale. Hasta las 3 te doy permiso. Y dijimos por el altavoz, 1 hora más de música, y toda la gente aplaudiendo. A las 3 terminamos. Como éramos jóvenes y queríamos chufla, pues ¿qué hicimos? Dejar los instrumentos en el ayuntamiento, coger un autobús delante del parque que paraba allí y nos fuimos a Lemona. Y pues ya te digo, el autobús, más de un autobús, 2 autobuses, unos 100 tíos así. Y en Lemona, todos en fila india, cogimos estacas de las huertas allí y con todos en fila india nos dirigía José Luis Cholón, el hijo del ferretero, José Luis, que era un juerguista terrible. Y aquel esbirros nos llamaba, esbirros, poneros en fila. Y todo, ya te digo, unos 100, un, dos, por todo Lemona, haciendo instrucción. Se vestía la gente, se disfrazaba, Santa Nacho mucho la gente, pero mejor que ahora. Ahora gamberros, ahora antes se vestían de cosas, de como aldeanos y gitanos, pero acordeonistas por todas las partes, pero muy bien, muy bien. Muy bonito, muy bonito. A mí me gustaba mucho el Santa Nacho alegre. El día Santa Nacho venía la banda de Santurce y aquello era... Que viene la banda de Santurce, joder, todos los años venía, traía, joder, era, pues eran muy alegres, era como una charanga buena de las de ahora, o sea, esa es la alegría que daban. Además, eran unos jatorras de la pera que venían y no se sabía cuándo se marchaban. En el autobús se les perseguía, se les retenía, algunos se quedaban más tiempo. Aquella banda, aquellas piezas que nos tocaban tan distintas a las que nos tocaban todos los domingos, y a las bibilquetas, y luego para despedirle marchaban en autobús, la gente llorando porque no venían hasta el año siguiente. Y el autobús también, salía en el autobús rumbo para Santurce y en el autobús también tocando iban, y nosotros por detrás de la carretera. Da gero jaizitan, Carmen jaizitan da hori, musikia, hori bai, la banda de Santurce izetezan, da Garellano. Itzelesko jaizik izetezien, Carmenetan. Itzelesko jaizik. La banda de Garellano, cuando venía, o la de Flandes, bandas militares, venían, daban el paseillo, terminaban en el kiosco, daban un concierto, pues que a la tarde tocaban bailables. Joder, tocaban, y así, el parque, así de gente, de parejas bailando, así. Izango konziertue. Kiskoan, konziertue, pasioan, konziertuen zuten, erropagarrizik estraineu, da, bueno, elegantizitezan. Había un matrimonio, los de Cruz, que le llamaban, que tenían relojería. Ellos dos, los matrimonios se vestían como querían ellos. Pues ellos eran todo para hacer la fiesta. Yo todavía me acuerdo de uno, Kentucky, el hermano de Roselina Ugalde, que murió hace años, y mira, él y José Tambor, vestidos de ciclistas, uno gordo, el otro flaco. Y me rolla más con ellos. Y pues esas cositas así, sencillas pero bonitas. Karre zintas esaten zitzaiona, da bizikletan joan, eta zintza batzuk kordel baten eskeita, laso bat, borobilduta eta anila bat
Eta orduntxik antxe palotxo bat sartu, atara, eta gero han sari bat emoten zeurien. Autotxokietan ibilteko, edo karruselean, edo analakoan horrelako sariak izaten ziren. Pues encantados porque llegan las fiestas para ir y a las barracas para poder andar. Que eran allí todo en el parque, barracas y todo. Donde estaban los columpios, por ahí decían barracas, yo iba a andar las cadenas ahí, de esas cadenas que ponían antes. Bueno, caballitos, da, zer, katita, garrik ibiliko da, hane ote ziren irulau, gure zako nahikoa. Mario, euken, una barraka, un carrusel de Mario, baina carrusel horrek gora eta beriten zeurien haulatu emuduen, ez da gero, la foca, bere txirimbolota guzti, jirafak, la txokolatera, bueno, el klasiko, espilu batzuk. Hemen etorten ziren jaietan, Bilbotik mantekadu saltzen, karro, bizikleta bategaz, atzeko gurpile eta gero, kateaz eta pedalak emanez. Los de Dorriko Bilbokoak, etorte zan karroaz, da parkin planteta zan, da mantekeu epekin ginen hori bai, da txurrua bai. En el cantón de Lopene se ponía una churrería que era de Guernica. Los padres de Mauri, aquel futbolista del Athletic, Mauri Mauregui, los padres de aquel, y él también, y su hermano y su hermana, vendiendo en el mostrador, churros. Unos mantecos muy buenos al parque traían, los domingos, eso sí, el de revuelta, el mantecado de café con leche, que era riquísimo. A mi ama le encantaba y en cuanto notaba que ya llegaba el motorcito con una moto por detrás con el cacharro de los mantecaos, ya nos mandaba a comprar el mantecao. Danak esaten zuen, mantecao de café de revuelta. Había un chisme así como redondo y le dabas vueltas y según donde caía pues te tocaba X barquillos, ¿no? Ese era un chisme muy bonito. Y luego las tómbolas, y luego recuerdo siendo yo pequeña que había una tómbola, era redonda y tenían un quiz. Una vez, en las fiestas, estaba lleno de barracas y yo con la novia y con otros amigos fuimos a jugar a la ratita. Cuy. Tipo a rata. Y aquel andaba por allí y se metía en un sitio con un número. ¿Qué hicimos? En vez de coger un billete o dos, coger todos los billetes nosotros, entre la cuadrilla. Entonces teníamos seguro el premio. Sale la ratita de su caseta y va a meterse, andaba primero dando vueltas a ver en cuál se metía. Y se metía en una, y aquí está el premio. Entonces al que le tocaba, pues entonces daban un orinal, y Naína el del mármol y Manolo el ojalatero haciendo exhibición allí con los orinales en el ring después de terminar. Egoten zan juergi eta humore ona, eta, bueno, herriko jende bete egoten zan bate famoso, ez da, bate famosoa, Pedro Larrocea, Borroakoa. Venía con una chabola ahí al lado del Tomasa contra la pared de Goikolea. Babes bat sortu zeurien, olak behien, eta ganetik bera agertzen zen, Pedro Larrocea, agertzen zuen buruan. Hai pintzen zen, bere lagun bategaz, bera muñeko baltzez pintxeute, da goma, pelota de goma, da bera, eta Pedro hori botaten, bueno, kola itzel batzuk, claro, ezeun esan, da bere lagunean kobretan pesta bat edo bi edo dana dela, hiru bola, dareri, bueno, baina, mutilek etorten ziren kanpoti baserritatik danak, Pedro hori jotiarren arekal bolakal. Zambordadas entonces no había como ahora. Zambordadas no había. Zambordadas puse mucho después. Emiliano Zuluaga, los Onaindías, Sagasti, todos estos que te he nombrado, Alegre, todos estos, pues estos fueron una vez a Donostia a ver la tamborrada y querían hacer aquí una tamborrada, te estoy hablando del año 50, por ahí. Horrek behakorretan asko, tamborradia, es que marcaba. Al principio solo tocábamos la tamborrada de San Sebastián, la. Oingo tamborradia, geratzen da gure etxe aurrien, homenaje bat emuduen nire aitxeri. Nire aitxe zan laguna hundize bere denporetan, urrela beitia, izen zan orduen farmazi zeuken, baina bera zan muziko.
Da, orden egoan urritzen, el Betiarin ekipoa. Da esa otxon, nos tienes que hacer un himno, baina, urrelabiteak ene, baina nire aitek esan da, hay que meterle más. Da hori galdut egoan. Da, claro, semita beti egoan guretzien. Una vez se me ocurrió en el kiosco al final, pues tocar el Aupagastiak. O sea, estaba la banda allí, pla, 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 coño, ya se incorporó a la vuelta, tal. Entramos al parque, la banda y después la fanfarria subían al kiosco conmigo y con el director. Y los caballos y todos los tamborreros y los antorchos subían debajo, abajo, en 3 filas, así, tal, así. Y era fin de fiesta fenomenal. Santan egune izaten zen, gaur egun moduan, umien eguna, eta gero, egoten zire, edo kantu lehiaketa bat, eta jenti urrena zuen kantua egiten. Luego los concursos que nos hacían, una vez también concursé yo cantando, que me dieron un alfiler, mi hermano también algún acertijo, a aquel también le dieron una pelota. El día 26 de julio de todos los años hacía la fiesta de los niños. Y hacían varios concursos, pues, sopa boba, coger la moneda con la cabeza debajo del agua, varios juegos, y entre otras cosas luego cantar. Y cantar se presentaban varios niños, y nosotros nos presentábamos como trío. Eso era en el 61, tenía yo 10 años, Luis 8, y mi hermana 3. Mi hermana no cantaba ni nada, estaba así de bulto. Y la madre nos enseñó una canción que salía en la radio, que era La Cucaracha, y con aquella canción pues cantábamos, y como eran los más alaos, parece que éramos los más alaos, con el golpe que mata la cucaracha y esto lo otro, pues ganábamos. Les hacía gracia, y Semita era el jurado, Semita, José Mari, y nos daba un duro de propina siempre del premio. Por debajo de la mesilla va una cucaracha, corre que te corre, mira cómo recorre. ¡Mátala! Se escapó. ¿A dónde habrá ido a parar? Seguro que el cucaracho la espera para cenar. Y se acabó. Eta inju dana. Jolastu, patineu, gero izin garien handitxoak. Gehien nik uste dut futbolera eta gero harineketan kiosko inguruen. Gero bizikletak asko. Pinten ginen danak, bat abestien atxien bizikletan, eta benga, bakar, buruen zeuenak gidariz izan, eta haren atxetik honbi ginen danak, ez? Karo, gozadi esan zeuritu beten gatsunien, gidari izeti, ez? Ikustie batzetik, badeko zuzela 10 bizikleta zure segiruten, ez da? Kioskoan, baganean, batez behuri egite zabanean tapeta goteko, eta bestela hori frontoien. Futbolean lagunekaz. Porteriak iten genuen barandillagaz eta hor jolasten futbolan. Kolumpiak horrek dauzenak piken bezalakoak. Inkera zer da hori? Ez, no jolasten tronfara. Ustut ez etx, eta hietara ez. Zelai eta barrura beba izartzen ginen. Liburutegira edo ez dakit, frontoira. Hartzen karameloak egoten ziren egunero. Egoan famili bat, txurreroa ziren batzuk, eta gero patxi. Mi principal producto fue el helado. Txutxeriak eta helau. Heladeria frigo. Pipas, chupachos, caramelos, todas estas chucherías que hay. Sobre sorpresa, sobra hundi bet, eta berton eban normalien komik bat, TVO bat, da gero txutxerien bat, da plastikosko figuren bat, jolasen bat, beti ezberdinek ero, eta horretik, sobre sorpresa ez.
primeramente eran los bombones helados, que no se habían conocido, los polos, cortes. Korte de no sé qué, eta ipintetxun neurtzeko, marketan zeuen barra eta txaka. Eta venga, a la calle, que me ha dado más, que me ha dado menos. Aquí venía uno que de Durango Revuelta, y aquel era un helado que la gente prefería que el helado, y traía también el cucurucho, y entonces yo hablé con Revuelta, y yo le compraba el helado a él también, y la gente mayor venía al helado de Revuelta. Lehen zenbat gauza egongo ziren, baina egon zirenak arek bazeuk esanan. Eta azkeneko nobedadi be, arek ekartzen zeuzen. Bueno, los juguetes eran cuestión de, como ya una vez te sacan una cosa, los jolajos o esos raros, y pues aquello había que traer. Luego salía otra cosa que a los niños, pues los cromos, Lehen ziren kromoak futbolekoak mutilentzako. Rankel hori Bartzelonakoa, Cunningham, Real Madrid, eta Stilik eta olako horrek. Eta neskantzako olako nikitas, princesitas eta olako gauze rosak eta... Eta ez da nixe gaitik, kolezio guztietan beti egoteman kromoen bat oso bitxi urtetan sana. Joder, pues me falta panizo, pues no está panizo, ¿y dónde está panizo? Y dame dos, dame tres, a ver si sale. Y nunca sale, se cabreaban y no salía el cromo. Hori joaten ginen beti tutxeriek eta erosten, eta zan dago olako kiosko txiki-txikitsu bat. Hace falta el permiso. Y yo no venga a mirar, pero no me acordaba que no tenía. Y entonces me dijeron, pues no puede ser así, hay que dar, fueron 10 años, y a los 10 años hay que fuera. Lo sentí mucho porque para mí fue la vida. Gogoratzen du pase bizala kale bat, eta egoten zela gozoki denda bat nire etxe ondoan. Udako deitzen dala. Y le tengo cariño en aquella ventanita que me esperó. Cuando fui a Bilbao, me citaron, una prima me vino a buscar, yo estaba sirviendo entonces, y me vino una prima y me dijo, pues a ver si yo quería salir. Hombre, sí, voy a pedir el permiso y voy a salir. Y le dije, y salimos, ¿y quiénes estáis? Pues estamos mi marido Luis y el mayordomo y yo, me dijo. Y el mayordomo era para mí. Guapo, bueno, pero Dios me ha llevado. De eso me acuerdo. A la cuerda saltando. Todavía no se me olvidan esos saltos. Bueno, ya no salto, pero yo me acuerdo de mí, sí. Hubo unas inundaciones y los dos chavales, con 8 años, montados en el tronco, desde la sierra, encima del tronco hasta el parque, así luego otra vez para allí, con el agua hasta la rodilla. Sí, eso también pasamos. Akordetanaz, eurize botalien, da berketak ez terien eusen, gorrizik, además. Da berketak guztien etxera etorteko, bai, zelan. Besapien hartu berketak eta hortozik, plisti-plasta, etxera. Da honin honak horretanaz, Descapotable Zuribet, Luis Mariano eta Carmen Sevilla. Una violetera, da bueno, Luis Mariano beguztetan jakun pilo bat, ez? Da bajatu ziren, da Mario kero uste niri ara karruselera, da eure bajatu, handik kotxetik, urrien eukien, da joan ziren Marionera, eta Mario keukezan diskoak, beriak, eta Carmen Sevilla nape bai, da zeretan, da Carmen Sevilla holango txal zuri bategaz bebai, da una falda kampanada, da Luis Mariano, bere trajea guapo orduen, arpibet, eta bueno. Gogoratutenaz, lehenengo prakak, 14 urtegaz. Nire aiki izin zan, bueno, kontra, total prakak. Etxera sartukeran, ama, etorri daite? Ez.
prakagaz barrure. Ostantzien, entradan kendu. Baina nire haitek eukizeuen kamioia. Eta beti bilbiten zan kamioia kasortik. Egun baten eberdizen datorreta. Zirku eda osorrantzan? Ez, zer ba? Eske paia zubi ikusi du asparketik. Zati beteko garai bateko rekordekoa, eta beste zati beteko beste garai batekoa. Zatako nire etxe aurrien, iturri ondoan, eban gasolinera bat. Da, hori, izin da urte asko. Degoten oroitzapena da hori. Herrien barruan egoten inela, baina mendien egotiel esan, ez da? Parkea oso goitik ikusten eguen, eta hori, ikusten zen, bedartzie eta arbola piloa. Eta orduen zintzazioa zen oso ona, ez? Orduan goatzen da jolazte genuen bueltak emoten edaten, da heltzen ginen urgozora, bitu hor gozoa emoten deu, bai, hierten da. Zelako recuerda. El 18 de noviembre de 2006 se inician las obras para la remodelación completa del Parque de Zelaieta. Xabi, zelan gogoratzen dozu parkea? Inaz gogoratzen. Natitan gogoratuko naz. Nau izutzen egur bila, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Ez nau izutzen egur bilak, uda betezko beroan, dakidalako irauten duela, orainak ere geroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia prezen bihurtu arte, norizanaren erroan. Nola baitezko kate geldian, unezuneko lerroan, guztia prezen bihurtu arte, norizanaren erroan. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal hilotzak. Ez nau beldurtzen egun sentian, arna zuridun izotzak, nun dirudien bizirik gabe, natura zabal hilotzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak. Eguzki eder joan guztien, argia baitu bihotzak, eta begien mila ernegai, iraganaren oroitzak. Ez nau larritzen azken orduan,
arnazta galdu beharrak, bide xumea ez ditu arren, amildegiaren larrak. Ez nau larritzen azken orduan, arnazta galdu beharrak, bide xumea ez ditu arren, amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu mahastietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik beste batzuen biharrak. Ardo berriak onduko ditu mahastietan haien zarrak, gure orain arrazoiturik beste batzuen biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnaz gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzeak. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar behin betirako hiltzea.